El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación Latinoamericana Misión Rural presentan La Llave. El hombre es la tierra que anda y la llave del futuro es la tierra. Hola, bienvenidos a La Llave, el programa del INCODER y Misión Rural, donde tratamos los temas enormemente importantes, definitivos y a veces dolorosos de la historia y el presente de la tierra en Colombia. En el capítulo de hoy vamos a tratar el tema de un punto específico de la costa, de la parte sur de la costa caribe colombiana, el municipio de Chibolo, en el Magdalena, en el departamento del Magdalena. Hace más o menos 10 años, la guerra fue muy intensa, la guerra contra la población civil en esa zona, contra el campesinado, con el propósito de desplazarlo y ocupar sus tierras. Los paramilitares lo lograron, de tal manera que de allí salieron decenas, centenares de personas de Chibolo, que se convirtió en un momento dado en el fortín y en el nudo mismo del comando del llamado Bloque Norte de las autodefensas, de los paramilitares. Se practicó inmediatamente, como lo hicieron en tantas partes del país, una contrarreforma agraria sin que nunca hubiera pasado por allí la reforma agraria. Se fueron los campesinos, las tierras quedaron en poder de personas dolosas, criminales, bandidos, y así sucedió durante estos años la historia pues, de Chibolo. Pero las cosas cambiaron. Los campesinos de Chibolo no solo regresaron, sino que continuaron la lucha histórica por la restitución hoy de sus tierras que les pertenecieron prácticamente de manera ancestral. Y en esta primera pieza periodística preparada por Lorena Hoyos, pues le damos la palabra justamente a esos campesinos para que de propia voz nos cuenten su historia. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Muchachita de mi vida, prenda de mi corazón. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Antes que amanezca el día, yo te rezo mi oración. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Arure, 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 cállate. Primero por acá hubo una serie de campesinos, unos campesinos necesitados de un pedazo de tierra que no tenían donde cultivar una maternidad y no tenían donde tener los hijos, no tenían un techo para los hijos, pues vieron que era unas tierras que estaban fértiles para eso, ¿no? Porque estaban desocupadas, se encontraban solos. Llegamos a trabajar las tierras, porque teníamos necesidad. Todo el que entró aquí fue con necesidad de trabajar, de comer, porque el hambre nos estaba matando para allá afuera. Después se nos filtró la guerrilla, como con ganas de llevarse los pelados. Cuando pensamos que nosotros que los podían dar un título, no los vienen los títulos, sino que los mandan a los paramilitares asesinándonos campesinos. Igual fue cuando los tocó de salir de acá, de la vereda de la Pela. Llegaron y dijeron: nosotros somos las autodefensas, los mochacabezas de Córdoba y el Urabá, quienes estamos acostumbrados a desayunar con sangre y hoy no hemos desayunado. Ese fue el saludo que nos dieron. Se va todo el mundo porque ya mandaron a desocupar las tierras. Entonces, para mandar a desocupar las tierras, lo que hicieron fue que le dijeron al personal que quienes tenían títulos en las tierras, que los que tuvieran títulos que levantaran las manos. Los que tenían títulos, que era de allá mulero y las mulas, ellos levantaron las manos. Bueno, ustedes se hacen un ladito que ahora vamos a tener otra reunión con ustedes. Entonces aquí ustedes que no tienen título, nosotros necesitamos estas tierras. Recojan sus cosas y se van, tienen 8 días de plazo. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Llorando, llorando, llorando te coge. Extrañaba mucho por acá, mucho extrañaba este lugar por acá, mucho. Que es tanto que cuando vi que los grupos se iban a desmovilizar, me cayó algo
en mi corazón, que lo primero que digo es que me venía acá enseguida. No resistí hasta por allá. Está lejos de La Pola, no resistí. Porque para mí La Pola ha sido un lugar muy bello, un lugar que ha sido mi vida. La verdad que La Pola para mí ha sido mi vida. Que con mucha dificultad regresé aquí y de las uñas que he podido he tratado de agarrarme aquí, de sostenerme, pero que me siento con otra libertad, siento que llegó la vida nuevamente a mi vida. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Esto tiene que llegar un proceso y este proceso mínimo se va durando de 4 a 5 años y eso es lo que estamos viendo porque ya tenemos 5 años de estar, o 6 años ya de estar nuevamente aquí y todavía esto sigue este proceso. Lo vemos que todavía se está alargando más. Los campesinos siguen todavía sin tener un título, todavía no saben si son propietarios, no son propietarios, si no siguen como unos poseedores, como unos tenedores de tierra únicamente, porque no cuentan con un bendito papel que diga, sí, somos propietarios, mira, este papel nos garantiza que somos propietarios de este lugar, de este lote de tierra. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Muchachita de mi vida, prenda de mi corazón. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Bueno, después de haber escuchado las opiniones y los testimonios de la gente de Chibolo, de los campesinos de Chibolo, aquellos que regresaron en 2007, pues ahora vamos a cambiar de tercio como en los toros. Hemos invitado a Luis Jorge Garay. Luis Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Economista, experto en el tema de víctimas, en el tema de tierras, en el tema de la restitución contemporánea, analista en perspectiva pues, de todos estos fenómenos. Luis Jorge, ¿cuál cree usted que es el desafío fundamental para la restitución, para llevar a buen puerto esa empresa, en ese caso emblemático de Chibolo? Bueno, Chibolo constituye un caso indudablemente emblemático por muchas razones. Según un estudio que vamos a lanzar con la Superintendencia de Notaría y Registro que hizo la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, en Chibolo, sobre una muestra representativa de predios, el 97% presuntamente habrían tenido irregularidades que hubieran llamado la atención hacia un despojo presuntamente legal. Las modalidades de despojo que nosotros hemos tipologizado son más o menos 56, pero 10 de ellas, en el caso de Chibolo, son las más importantes. La imaginación para el despojo tiene 56 versiones. O más, hasta ahora hemos identificado presuntamente 56 de manera administrativa. Y la primera causal en el caso de Chibolo es irregularidades en la adjudicación de unidades agrícolas familiares del INCODER. La segunda son compraventas que se han realizado con lesión enorme, es decir, que se han aprovechando el clima de violencia, se compran o se transan a unos precios supremamente inferiores a los precios del mercado. También hay una compraventa donde se configura una lesión enorme también al vendedor y al desplazado. Y una última importante que es una compraventa donde los precios entre compraventas sucesivas van variando ostensiblemente. Luis Jorge, ¿esa es la historia de lo que ocurrió o eso sigue ocurriendo? ¿O ese es el temor de que se regenere el desplazamiento y el tumbe? Bueno, este es uno de los temas que es necesario aclarar porque a veces hay confusión en la opinión y en los analistas. En el momento del desplazamiento forzado en Colombia, aproximadamente el 10% de los casos hubo materialización del despojo y más de un 80% de los casos hubo abandono forzado de la tierra. ¿Qué es justamente la materialización? La materialización es que se cumplió y se surtió un proceso en notaría y registraduría, que se transfiere la propiedad de la persona desplazada en favor de uno tercero, que puede ser el victimario directo del testaferro o terceros que se aprovechan de la situación. Y el abandono, que era la mayoría, era la salida directa y la apropiación de la tierra sin ir a donde el notario ni nada. Sin ir al notario, muchas veces queda abandonada indefinidamente, pero en el transcurso del proceso, entre el momento del desplazamiento
y la actualidad se han producido lo que se llama presuntos despojos legales, que es decir, a través de notarios, registradores y otras instituciones administrativas se transfiere la propiedad, obviamente no avalada por el propietario original o por el poseedor original, porque el drama central es que muchos de estos procesos han sido sobre poseedores, dado el alto grado de informalidad en la propiedad de la tierra. El encuentro fatal de los campesinos de Chibolo Magdalena con los expoliadores, con los desplazadores, con los asesinos, dejó un rastro impresionante sobre el territorio, sobre las tierras, sobre las fincas, sobre las parcelas y evidentemente sobre el corazón y el destino de estas personas. A su regreso, en el 2007, los campesinos de Chibolo se reencontraron con su tierra y reencontraron una casa que en algún momento fue simbólica y que ahora también tiene otro simbolismo muchísimo más complicado y aterrador, la Casa del Balcón. Sobre esto se trata la crónica que nos preparó Lorena Hoyos. Píllense esto. Roída por el tiempo, solitaria, sin doliente, yace la Casa del Balcón, una construcción de más de 80 años que fue el hogar de José María Saumet, el primer propietario de la hacienda La Pola. Por esta casa cruza el pasado y el presente de distintas generaciones de labriegos que soñaron un día con tener un pedazo de tierra propio. Aquí perduran los recuerdos de las invasiones campesinas, de las reuniones con la Incora en la lucha por el título de propiedad y de la risa y el jolgorio que festejaban a la Virgen en las fiestas de diciembre. Nosotros aquí éramos muy unidos, hacíamos las fiestas, aquí nos reuníamos todos en este lugar. Aquí se hacían las fiestas patronales en el balcón. Por eso el balcón lo tenemos como el sitio reliquia de toda esta vereda de La Pola. Aquí nos reuníamos, compartíamos, amanecíamos, gritábamos, nos abrazábamos, comíamos, todos juntos, éramos así. Sobre la madera persiste también el rastro de la muerte, del destierro, del terror que se sembró en las fértiles sabanas del Caribe, la presencia paramilitar que se apoderó de estas tierras y que hizo del balcón el centro de mando de Jorge 40. En el baño de esta casa se vertió la sangre del primer asesinado, la del pastor de la iglesia cristiana que se negó a abandonar a sus feligreses, a abandonar sus tierras. Llegaron la autodefensa, nos reunieron todos en la Casa del Balcón, que necesitaban las tierras, porque iban a limpiar la región. Y así entraban cada 15 días, cada 20 días, y cada vez que entraban mataban a un campesino. Cuando los campesinos retornaron, el balcón era otro, al igual que las tierras que desde allí se divisaban. Algunas estaban enmontadas, otras invadidas de ganado, y en donde habían dejado sembrados de plátano o de yuca, yacían enormes extensiones de sembrados de eucalipto, teca y tolúa. En la vereda de la Palizúa, el Tuto Castro se convirtió en el principal testaferro de Jorge 40. Fue él quien sembró en esta zona los árboles que abarcaron más de 500 hectáreas. Para esta labor, contó con el apoyo técnico y económico de la Corporación Autónoma del Magdalena, quien le dio vía libre para, en teoría, desarrollar proyectos de reforestación. Por lo menos esa madera nos está perjudicando porque no podemos tener un solo animal ahí porque eso no echa ninguna clase de pasto. La tierra, eso no, según nos dicen, no sirve para más nada. Porque esa madera, la tierra la pone demasiado dura y la seca que no nace nada sino ella nada más. Aunque los paramilitares de antes ya no están, los troncos de madera son hoy la huella imborrable de sus acciones. Frente a la casa de Domingo, un ciruelo se niega a desaparecer en medio de las tolúas que arraigadas a la tierra resisten a la sequía, como si desde siempre hubieran estado allí. Domingo no puede aprovechar esta madera, pero tampoco sembrar en medio de ella. A mí no me interesa la madera, a mí me interesa que me desocupen la tierra. Si él tiene esa deuda que la sembró, tiene la deuda con Magdalena, que meta una catapila y la arranque y se la lleve. Que a mí lo que me interesa es la tierra, porque yo aquí no puedo tener ganado. Esto a lo que hay agua, se tapa, que no es una sola sombra, que no entra nada y no. Así vea, la tierra así pelada. La Casa del Balcón se queda detenida en la historia. Por sus alrededores, la vida continúa. Los campesinos de esta región esperan ahora
que el conflicto por la tierra se resuelva. Ellos sueñan con que esta vez, a la espera de un título, no los sorprenda de nuevo la violencia. Mucha gente ha muerto que no pudieron ver un título. Por lo menos mi padre, que era un hombre campesino de hacha y machete, que usted lo conoció, que la vida de él era el campo. Y murió sin conocer pues, un título, una legalidad aquí en la tierra. Luis Jorge, y ese tipo de prácticas dolosas y criminales, ¿existe el temor hoy, cuando hay este proceso de restitución, que se reproduzcan como ocurrieron hace 10 o 12 años cuando vino el desplazamiento en Chibolo, o la institucionalidad es capaz de meter en cintura sus problemas y ofrecerle una salida a los campesinos? En mi concepto personal, el proceso continúa hoy día. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en darle unas prerrogativas a instituciones como INCODER para proceder a la revocatoria de actos administrativos en el pasado que se produjeron ya sea por la cooptación, por la corrupción abierta o por la asociación entre algunos funcionarios públicos, por ejemplo del INCODER, con despojadores, no necesariamente victimarios directos, pero despojadores, y volver a revertir ese proceso de supuesto despojo legal en favor de los poseedores o propietarios originales. En el caso de Chibolo hay una altísima proporción de nuevo que son irregularidades en el proceso administrativo de la unidad agrícola familiar que otorgó el INCODER. Bueno, Luis Jorge, hace poco aquí en el Jardín Botánico, en un foro internacional de INCODER y Misión Rural, usted señalaba que las proporciones de restitución eran, utilicemos la palabra, eran nimias, eran ridículas. En el caso de Chibolo y esa zona del Magdalena, ¿se reproduce ese esquema? Pues en el caso de Chibolo, muy recientemente haya un primer fallo del Tribunal de Cartagena de las magistradas de restitución, porque tenía oposición ese caso, y es un fallo importante que genera un elemento de jurisprudencia favorable, pero debemos decir que en el caso de Chibolo va a haber muchos casos que hay oposición y por lo tanto va a requerir un proceso judicial mucho más complejo y va a ser necesariamente lento, tal como conocemos hoy el proceso. Démosle la vuelta a la moneda. Evidentemente sabemos que esos procesos de restitución pueden tomar décadas, digo mal. Varias décadas, bastantes décadas. Pero en ese sentido, ¿qué parte optimista del todo el proceso le queda a usted en esta última de sus numerosas visitas a Colombia antes de volverse en una de estas cosas que pasan para Madrid? ¿Qué optimismo le queda al observar la restitución, el caso de Chibolo y en general lo que está ocurriendo? Varias lecciones importantes. Los jueces y magistrados de restitución en buena medida están creando una jurisprudencia garantista. Vamos a, entre otras, la comisión va a intentar hacer un estudio sobre los 20 casos, porque lo más importante es ver los casos donde ha habido oposición y que corresponden a los magistrados de restitución. Entonces, en ese sentido hay expectativas favorables de la idoneidad y la jurisprudencia que se va creando. Sin embargo, evidentemente nosotros hemos estimado que son más o menos 450.000 hogares que han tenido problemas de abandono y despojo de tierras en los últimos 25 años. Si se aplica el ritmo en que vamos hoy, obviamente eso podría tomar más de 100 años de soledad en el proceso. Entonces, precisamente vengo de una reunión donde se está presentando, esperamos la semana entrante, un proyecto de ley complementario a la ley 1448, ley de víctimas, que trate en aquellos casos donde no hay oposición y haya una posibilidad de avanzar un proceso garantista, pero de índole administrativo, que entre otras faculte al INCODER a proceder en una revocatorias y reasignación. Podríamos acelerar un poco el proceso, pero de todas maneras va a ser lento, difícil, porque debemos entender que esto es un proceso de décadas que se ha ido consolidando con la intervención activa de actores grises, o sea, que actúan entre la legalidad y la ilegalidad,
actores supuestamente legales y obviamente una multitud de actores ilegales. Claro. Como la paz, optimismo moderado, pues Luis Jorge Garay. Exactamente. Pero debemos trabajar todos Pues claro, por avanzar en ello. hay que hacer. Hay que hacer. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Buen Muy viaje. amable. Muchas gracias a ustedes. Necesariamente los acontecimientos y los lugares, la historia y la geografía tienen un contexto geopolítico, social y de conflicto, desafortunadamente, en Colombia. Y en este reportaje que les hemos preparado queremos contarles sobremanera la historia del miedo contemporáneo. Los campesinos de Chibolo tienen miedo a que la restitución no llegue a buen término, que no sea total, que se desdibuje y que se reproduzcan los fenómenos de violencia que causaron justamente el desplazamiento y una contrarreforma agraria. Aquí está la nota de Lorena Hoyos. Las tierras de Chibolo, Plato y San Ángel, en las que en un tiempo germinó el maíz, el arroz y creció la yuca, terminaron convertidas en un escenario de violencia y de despojo. Hoy estos predios hacen parte del actual proceso de restitución de tierras que adelanta el actual gobierno nacional. 32 familias ya fueron restituidas en el municipio de Chibolo y otras tantas continúan a la espera. Quienes lo habían perdido todo, ahora se aferran a la ilusión de que se les reconozca el derecho al territorio y el derecho a labrar sus propias tierras. Derechos que los campesinos vieron desvanecerse ante la violencia paramilitar en la región. A unos campesinos, los paramilitares los obligaron a vender. A otros les revocaron las adjudicaciones y en complicidad con las instituciones públicas le adjudicaron la tierra a testaferros. Entonces estos grupos se quedaron con todo: poder político, tierras y un lugar estratégico para el movimiento de armas y drogas. Los paramilitares también entretejieron relaciones con la clase política y empresarial de la zona. Realizaron el Pacto de Chibolo en el 2000 y Pibijay en el 2001, para determinar qué personas ocuparían los cargos políticos de la región y, de paso, redistribuir el territorio y legalizar el despojo. O sea, yo pienso que ellos querían, era como todo el paquete completo, tenían las tierras, querían manejar la institucionalidad, pero para manejar la institucionalidad necesitaban tener poder político. Entonces por eso es que se da como la influencia de ellos, y como de todos modos tenían el poder económico e incluso el poder de pronto de las armas, de que si no se sometía en muchas ocasiones las personas y algunos políticos que quisieron vincularse a esto, como que muchos o algunos iban a ser asesinados. Ahora, frente a la restitución de tierras, algunos procesos ya han sido resueltos. Las familias que ya fueron restituidas emprendieron recientemente proyectos productivos de pequeña ganadería, con sistemas silvopastoriles, huertas caseras y plantaciones de árboles con fines comerciales. Bueno, vino una ayuda de 22 millones de pesos para comprar unas vacas, nos dieron para una planta solar, que es para la cerca eléctrica, nos van a dar para también tener un cultivo, arar la tierra y sembrar lo que es yuca, maíz y hacer una hortaliza. No obstante, son muchas familias las que todavía no tienen claridad sobre sus predios. Gran parte de las demandas de restitución se encuentran entre los jueces agrarios a la espera de resolverse. El INCODER ha declarado un sinnúmero de resoluciones de caducidad administrativa respecto a los predios que bajo la influencia paramilitar se adjudicaron a testaferros o a personas que no eran los labriegos. Ante la posibilidad de que las tierras les sean restituidas, los campesinos se enfrentan a una gran paradoja: la de ser propietarios pero no tener con qué cultivar la tierra, vías por donde sacar la cosecha y recursos para sembrar los pastos. Este asunto resulta conflictivo porque los campesinos, ante la falta de recursos, se verán forzados a vender sus tierras o a rentarlas al servicio de los intereses que promovieron su desplazamiento. En el departamento del Magdalena, la distribución de la tierra ha sido históricamente inequitativa. El acaparamiento de los suelos ha estado vinculado a lo largo del tiempo al latifundio ganadero. El uso de las tierras tampoco ha correspondido a la vocación del suelo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la zona que comprende Chibolo, San Ángel y Plato, el uso principal debe ser la agricultura. Pero aquí, solo las pequeñas parcelas campesinas se concentran en esta actividad. En las grandes propiedades predomina la ganadería extensiva y ahora los rentables megaproyectos agroindustriales comienzan a expandirse.
El caso de Chibolo en el Magdalena muestra cómo, al unirse los factores de poder, políticos, sociales, económicos, militares legítimos e ilegítimos, se condensa en una zona todo el horror y todo el oprobio de la expoliación de las tierras de los campesinos y las dificultades de la restitución. Justamente en ese sentido, los campesinos de Chibolo hoy tienen miedo a que se repita la historia del desplazamiento, a que no lleve a buen puerto la restitución misma, aunque evidentemente hay una esperanza grande por estos procesos de recuperación de las tierras para las gentes y de estabilización de la paz en Colombia, procesos a los cuales hay que apuntarle. Desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis, la joya verde de Bogotá, les digo hasta luego y nos vemos en un próximo episodio de su programa La Llave.